Muy buenas tardes. Agradezco antes que nada por darme este espacio. Gracias a la SOCIEM por permitirme compartir un poco con ustedes este tema que hoy en día estamos pasando, que es la pandemia del coronavirus. Sabemos que es un tema bastante cambiante actualmente. No hay datos ni protocolos muy fijos aún. Están en constante cambios, tanto los que vienen de la OMS como los del Ministerio de Salud. Pero hoy traté de hacer como un resumen de todo lo último que tenemos referente al COVID-19. Antes que nada, saber qué es el coronavirus, saber que es una familia del Coronaviridae, que vienen otra vez en 4 géneros, que es el alfa, beta, gamma y delta coronavirus. Hablamos de que son de la familia de los ARN, que se descubrió ya en la década de los 60, los cuales fueron mutando y viendo un poquito relativo y se vio que hay varias especies, sobre todo se vio en los animales. Ya esa amplia familia de coronavirus empezó a causar afecciones que podrían ser desde un resfriado común, como lo dicen, hasta enfermedades mucho más graves que fueron ocurriendo y que fueron el causante de lo que le conocemos como el SARS-2, que vendría a ser el síndrome respiratorio agudo. Y también que habíamos tenido lo que era el MERS-CoV, que era el síndrome respiratorio del Oriente Medio, que fueron los primeros cuadros respiratorios causados por el coronavirus. Entonces hablamos que la etiología del COVID es el SARS-2 o el SARS-CoV-2, como le quieran llamar, ya que es otra vez una mutación de lo que era el primer coronavirus, que era el responsable del SARS. Sabemos que el SARS-CoV-2 es el que causa en sí el COVID-19 o el coronavirus 19. ¿Cuáles son las formas clínicas que podemos encontrar en esto? Hablamos que el mayor porcentaje de ellos, es el 80% de ellos, son leves o asintomáticos, como ya sabemos también. O sea, no hay una complicación o que vaya hacia una neumonía. Hablamos de un 15% que son moderados, que podría causar una complicación o la complicación más frecuente, que es la neumonía, y solo un 5% son los que causan el distrés respiratorio o el síndrome de distrés respiratorio agudo, que podría llevar a un shock séptico, que ya es la etapa más grave del coronavirus. Hablamos de un periodo de incubación, que es justamente lo que escuchamos, el momento de aislamiento, el momento de cuarentena, que es un periodo de 1 a 14 días. Es el periodo de incubación luego de haber tenido contacto con el virus en sí. O sea, si yo hoy tuve contacto con el virus, tengo 14 días de acá en más para poder presentar o no presentar síntomas en cuanto al COVID-19. ¿Cuáles son las vías de contagio que podemos tener en cuanto al COVID? Hablamos que son gotas de aerosoles, ¿sí? O gotas en sí, todo lo que vaya a causar aerolización o aerosoles. Dentro de ellos hablamos de los nebulizadores, todos ellos podrían causar aerosoles, que son el momento de mayor contagio en cuanto a lo que vaya a ser esta patología. Hablamos de contagio, de superficies contaminadas, que todas ellas fueron contaminadas previamente con las gotas o con los aerosoles que fueron expulsados por un paciente sintomático o con la patología en sí. ¿Cuál es el cuadro clínico característico que podemos referir o tener en cuenta cuando hablamos del COVID-19? Una de ellas es la fiebre. Hablamos de fiebre sostenida, de fiebre por varios días, que ha sido controlada, que ha sido detectada. No hablamos de febrícula, hablamos de fiebre entre 38 a 39 grados, no tampoco una hipertermia. El segundo momento del cuadro clínico es el dolor de garganta. En este sentido hay que hacer una buena anamnesis para poder diferenciar el dolor de garganta del COVID o de cualquier patología virósica a lo que vaya a ser una faringoamigdalitis purulenta. ¿Por qué les digo esto? Porque desde el primer momento en que salió esto, salieron los protocolos, ha quedado suspendido o se ha evitado, se
prohíbe el uso de todo lo que vaya a ser bajalenguas y el control de lo que vaya a ser las fauces, o sea, la garganta. Entonces, si vamos a realizar ese procedimiento, necesitamos de un equipo de protección mayor. Por ende, se ha evitado o se pidió, por favor, evitar en lo máximo posible la realización de ese procedimiento. Entonces, ¿cómo yo voy a diferenciar a un dolor de garganta característico de un COVID o de un proceso virósico a lo que vaya a ser una faringoamigdalitis purulenta? Es justamente la anamnesis. El dolor de garganta de una faringoamigdalitis purulenta es un dolor intenso. El paciente no logra deglutir, no puede tragar la saliva. Sin embargo, la de un COVID o la de cualquier proceso virósico en sí, se refiere más bien a un picor, una molestia, una sensación desagradable. Entonces, ¿cómo yo voy a saber eso? Sería a través de una buena anamnesis. Hablamos de tos seca. Todo paciente con proceso de COVID hace o es el diagnóstico de una tos seca, ¿sí? Lo que hacemos la diferencia con procesos como un resfrío que generalmente presenta en el mayor porcentaje ya con expectoración. Fatiga, cansancio, que me van a decir, pero si eso cuando estamos con procesos virales tenemos esa fatiga, justamente es lo que hace la diferencia de esto, no es muy específico entre uno y otro. ¿Por qué? Porque todo proceso viral, como sabemos, tiene su cuadro, tiene su proceso de evolución y es difícil de determinar. Sí saber que el último cuadro clínico, que es la disnea, sí necesitamos o es ya un proceso de gravedad, es un signo de alarma para nosotros para poder hacer el diagnóstico probable de COVID, sabiendo que el cuadro clínico en sí que ustedes ven acá, que son estos cinco síntomas, son muy similares a todo proceso, entonces es difícil de determinar. Entonces, quedamos que el diagnóstico del COVID lo hacemos específicamente a través de medios auxiliares, que sería el hisopado. Para poder diferenciar un poquito, como les iba diciendo, siempre hacer la diferencia entre lo que vaya a ser COVID, influenza, que estamos iniciando ahora, que es el proceso o es el momento de mayor carga viral en cuanto a la influenza, y el resfriado común que tenemos en un periodo X sin ninguna comorbilidad, pasamos desapercibidos, tuvimos y pasó. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Sabiendo que el COVID y la influenza, los dos presentan fiebres, fiebre sostenida. La diferencia con la influenza es que hace picos un poco más elevados de fiebre, o sea, hipertermia. La del COVID es más sostenida. En cuanto a la tos, hablamos que el COVID es seca, en todo momento ha sido seca, a no ser ya que haya sido complicado, que esté complicado con una neumonía o con otra patología, sabiendo también que la neumonía en sí, el paciente no tose mucho. Entonces, la diferencia sería en que el COVID tiene seca y la de influenza y el resfrío común hablamos con flema o con expectoración. Congestión nasal. El paciente con COVID no presenta mucha rinorrea, lo que hace la diferencia con gripe o con influenza y resfriado, que sí, lo que más tenemos es la congestión nasal en esos momentos, ¿sí? El estornudo es muy específico en el COVID, el estornudo es constante, es por crisis, son momentos largos que el paciente empieza a estornudar y es ahí donde generalmente presenta esa disnea o ese esfuerzo por buscar un poquito más de aire, ¿sí? El malestar en sí encontramos en todos, sabiendo que el del resfriado es mucho menos, porque lo que hace la diferencia justamente es que el resfriado no hace que nosotros perdamos esa capacidad de realizar nuestras actividades diarias, sin embargo con el otro es casi difícil levantarse de la cama. El dolor de garganta, como ya les expliqué, uno es un picor, unas molestias, en el otro, en el resfriado casi no tenemos y siempre hacer la diferencia con lo que vaya a ser una faringoamigdalitis purulenta. Dentro de ellas, el COVID como la influenza, ambas pueden causar neumonía ya como un cuadro complicado. Es por ello que hemos visto mucho más, hemos visto cuadros con neumonía complicados por influenza según la estadística, que lo que vaya a ser el COVID, por más de que haya sido algo nuevo o es algo nuevo. Dentro de ellos tenemos que saber que los síntomas pueden aparecer, como les dije, del día 1 al día 14, al día 12, de haber estado en contacto con ese virus en sí o con ese
esa persona que esté con esa carga viral. De ahí sabemos que los síntomas comunes es el goteo nasal o la rinorrea, que es casi leve en el COVID, en las otras son más, tos, dolor de garganta y signos de alarma, o lo que a mí me habla como que ya estamos en un cuadro más grave, o debo de tener una atención médica. Hablamos de lo que vaya a ser fiebre elevada, ¿sí? Ya los cuadros como insuficiencia respiratoria aguda, que sabemos que según protocolo lo que más llama la atención es la disnea. Tenemos que definir también cuáles son los contactos. O sea, yo puedo ser una persona con COVID, pero asintomática. Es por eso que es importante determinar el contacto que yo tuve para poder hablar de que yo pudiera ser una persona de contacto o no. O sea, pudiera tener un COVID asintomático. ¿Quiénes o cómo definimos a una persona como contacto? Cualquier persona que haya brindado una atención directa a todo paciente que haya salido con COVID positivo sin equipo de protección personal, o sea, sin el tapabocas, sin el lavado de manos, sin los lentes, los protectores faciales o según la etapa donde nos encontremos. O sea, sin equipo de protección personal, tampoco me lavé la mano, entonces yo podría ser hoy considerado un contacto y podría ser un COVID positivo. Permanecer en el mismo entorno del entorno de un paciente con COVID, o sea, en mi trabajo llegó un paciente o mi compañero estuvo con COVID, entonces todo ese ambiente donde él se está desarrollando es considerado un COVID. Es por eso el aislamiento social, o sea, tener menor contacto con las personas, por si es que aún una de esas personas en un aula o en una clase sale positiva, imagínense, las 80 personas debemos de ir o deberían de ir a cuarentena. Sin embargo, si tenemos contactos reducidos, es nada más que pequeña cantidad que va a ir a cuarentena o que pudiera haber tenido o tener el COVID positivo. Viajar juntos, eso era el momento en que las fronteras estaban abiertas, pero hasta aún en otros lados siguen teniendo esto, el haber viajado junto a menos de 1 metro de un contacto con COVID positivo. Entonces, siempre saber que hablamos de un periodo de 14 días de incubación para poder presentar los síntomas del COVID. Ya eso hablamos de un contacto, o sea, si yo estuve en contacto con una persona y me entero que es COVID positivo, hablamos de un caso contacto. Ya cuando vamos a considerar un caso sospechoso de COVID, hablamos que toda persona con una enfermedad respiratoria aguda en esta época, ¿sí? Con fiebre o cualquiera de los signos que yo le había referido anteriormente y refiera haber viajado o haber residido en otro país, ¿sí? En donde hay una circulación comunitaria del COVID, se debe considerar como un caso sospechoso, presente o no presente síntomas. Ya una vez que vaya a presentar síntomas, es de ahí que hacemos el corrido de los 14 días. Cualquier persona con una enfermedad respiratoria aguda que haya estado en contacto estrecho, que es lo que les dije, al comienzo fuimos casos sospechosos y somos somos contacto, perdón, y ahora somos casos sospechosos al haber estado en contacto con alguna persona y hoy me entero de que es un COVID positivo. Entonces, ahí paso de ser contacto a ser un caso sospechoso. Durante toda esta fase, desde que iniciamos todos estos protocolos, sabemos que toda persona que ingresa a un centro hospitalario con una insuficiencia respiratoria aguda, grave, que haya requerido de un cuidado de terapia intensiva, necesita de o es considerado un caso sospechoso, necesita de la prueba para COVID. O sea, en esta época, todo paciente que ingresa con el diagnóstico o con motivo de consulta dificultad respiratoria aguda debe ser considerado como un caso sospechoso de COVID, haya tenido contactos o no, es lo que nosotros, o es el protocolo lo que dice. ¿Cuáles son considerados entonces casos probables de COVID? Casos sospechosos o probables, como les dije, es cuando el resultado del COVID sale, pero no es muy concluyente. O sea, no hay una carga viral aún mayor para que salga un positivo
bien positivo, por decirlo. Entonces, en esos casos, hablamos simplemente de que ese paciente es probable, no se ha descartado ni se ha dicho que es un COVID positivo. Entonces, en esos casos, volvemos a realizar otra prueba en un periodo de 24 horas como mínimo, una nueva prueba, o ya hablamos de 7 días, se habla de 1 a 7 días para una nueva toma, y si esa sale negativa, es donde ese paciente queda descartado de un caso probable. Caso confirmado. Toda persona es confirmado con COVID cuando su PCR o su screen positivo para PCR es positivo. O sea, el hisopado sale positivo para PCR o también para el SARS-CoV-2, es positivo ese paciente y es confirmado para COVID. Caso descartado, hablamos en pacientes cuyas pruebas de laboratorio han salido negativas y generalmente en esos casos hablamos de 2 pruebas negativas para poder descartar por completo. Siguiendo un poquitito, ¿cuáles son los criterios clínicos que nosotros tenemos en cuenta? Entonces, en cuanto al criterio clínico, como les hablé, hablamos de una fiebre graduada, ¿sí? Acompañado de tos seca o dificultad respiratoria, que ya es un signo de alarma. En cuanto al laboratorio, generalmente vamos a encontrar, o lo que es más llamativo, es una linfopenia absoluta o relativa. En cuanto a los laboratorios, podemos encontrar en la radiografía de tórax algunas sombras como parcheados, algodonosos o como pareciera como un vidrio esmerilado, pero tampoco es muy llamativo en sí. En cuanto a la tomografía de tórax, hablamos siempre de una afectación bilateral, como todo proceso viral, no es como una condensación, o sea, no estamos hablando de lo que vaya a ser una ubicación en sí.